continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a tener una lectura bien conocida de la palabra de Dios y en esta ocasión vamos a hacerlo en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, como dije, pasaje bien conocido, capítulo 10, y empezaremos nuestra lectura en el versículo 38 hasta el 42. San Lucas, capítulo 10, versículo 38 hasta el 42. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dios bendiga su palabra. Tengamos, hermanos, un momento de oración. Padre, gracias en este día, cuando nos reunimos en este lugar para estudiar tu palabra. El instrumento el cual expondrá tu palabra es mediocre y necesita tu dirección. Que sean tus palabras a través de mí, no sean mis palabras, mis pensamientos. También sabemos que nuestros hermanos en este lugar tienen una condición en su alma, en su corazón. Rogamos que tú des, Señor, tu palabra conforme a tal condición. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, sino que irá y logrará y hará el propósito para el cual tú la has enviado. Pero ayúdanos también a retener tu palabra más que todo en este día. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, en esta tarde quiero considerar con todos ustedes, con la ayuda del Señor, un pensamiento que ha venido estando ya en mi mente por un tiempo. Y es que, en verdad, no todos los creyentes estamos concentrados en las cosas del Señor. No todos prestamos atención. Así como usted tiene X cantidad de hijos y usted le habla a los 5, usted puede ver que unos prestan atención y los otros pareciera ser como que estuvieran mirando hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo y no prestan atención. Y el Señor ha traído esta inquietud en mi corazón, hablarles a ustedes en este día de nuestras distracciones. Pero aunque me he referido a este pasaje anteriormente, quiero marcar o hacer un enunciado para que todos ustedes, por lo menos si olvidan todo lo que hablamos, tengan esta señal de alerta. Es una voz de alerta a todos ustedes. No te distraigas. Uno de los features que más me gusta a mí de los carros modernos es que ahora cuando usted está manejando le han puesto una especie de zumbido y hasta frenan de golpe. No sé cuántos de ustedes les gustaría tener algo así en su propia vida, que cuando usted esté yendo por el camino equivocado, que cuando usted esté tomando las decisiones equivocadas, que cuando usted se esté distrayendo del objetivo principal de su vida, que haya una señal de alerta que le diga detente, o que pite a alguien, o que alguien por lo menos se atraviese por el medio. Nosotros tenemos en nuestra vida el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros. Si eres un creyente, el Espíritu Santo habita en tu alma, en tu corazón, en tu vida. Y Él es quien verdaderamente trae a nosotros en momentos determinados y nos envía señales de alerta y nos recuerda a nosotros la palabra de Dios. Si tú sientes que esto no sucede en tu vida, entonces a lo mejor no eres creyente. Pero todo creyente
que tiene el Espíritu Santo de Dios, Él se contrita, Él trabaja directamente en nuestra vida. Es una experiencia no mía solamente, sino de todos aquellos que son creyentes. Pero confesamos que tenemos muchas distracciones y que nosotros no nos concentramos en la cosa más importante en esta vida. El pasaje que nosotros hemos leído nos habla a nosotros acerca de dos mujeres, una llamada Marta y la otra llamada María. Cada uno de nosotros, estoy hablando en esta tarde a creyentes, no estoy hablando a inconversos. Si tú eres un no creyente, tú no te encuentras en estos dos grupos de escuela. Pero cada uno de nosotros, hermano, está debajo de una de estas escuelas. O tú perteneces a la escuela de Marta, o tú perteneces a la escuela de María. Pero eres creyente, porque ambas sabemos que eran creyentes y creían en el Señor. Y antes de nosotros, pues, poder entrar y ver en este pasaje ciertamente lo que el Señor nos dice a nosotros, quiero hacerle pensar a ustedes en esta tarde, porque he estado pensando en esto, de que el mundo en el cual nosotros vivimos, hermano, pone delante de nosotros muchas distracciones y nosotros como creyentes ni siquiera nos damos cuenta. Si somos sinceros, tenemos que afirmar que muchas cosas pudieran distraernos espiritualmente y hacer que nosotros quitemos los ojos del Señor. Yo voy a mencionar algunas de estas cosas. Por ejemplo, los amigos pudieran ser un factor para que nuestra mirada sea quitada de las cosas del Señor. El dinero. Usted ganaba poco dinero y ahora usted gana más dinero y tal vez esto hace que usted empiece a quitar la mirada de las cosas espirituales. ¿Qué tal el trabajo? Empezaste bien, pero ahora el trabajo ocupa un lugar tan especial en tu vida que tú entonces empiezas a distraerte de las cosas importantes. ¿Qué decir tu familia? Un hombre, una mujer pudiera idolatrar tanto a su familia. Con esto no quiero decir que seamos indolentes a nuestros hijos. Nosotros criamos 3, Taina y yo. Un hombre pudiera emocionarse tanto con su bebé, con sus hijos, con dedicar tiempo en cosas seculares que sus hijos hacen. Y ese hombre, esa mujer pudiera distraerse de las cosas espirituales que son importantes. No descartando el mundo en el cual vivimos, del cual salimos. Si alguno de ustedes no tiene esto bien claro, lo voy a decir ahora. Yo sé que todos lo tenemos claro. Pertenecemos a la iglesia de Cristo. La palabra eclesia quiere decir sacado fuera de. Hemos sido sacados fuera del mundo, estamos en él, pero en el mundo ninguno de nosotros pudiera encontrar ningún aliado. Hermanos, el mundo es nuestro enemigo. Y el mundo nos anhela a nosotros para atrás. Nos quiere de regreso porque perdió probablemente a su mejor aliado. Ahora, no descartamos la carne. Esta carne que reviste mi cuerpo, que reviste el tuyo, no quiere nada espiritual. Y nos afanamos. Marta estaba afanada y distraída. María tenía una actitud diferente. Hermanos, si vamos a entender todo esto, quiero decir que para nosotros poder sentarnos a los pies del Maestro, ¿saben cuándo nos sentamos nosotros a los pies del Maestro? En este momento ustedes están sentados a los pies del Maestro. ¿Por qué? No del Maestro Elvis, del Maestro del Señor. Cuando usted dice, vamos a hacer esto que va a beneficiar mi alma espiritualmente, usted se está sentando a los pies del Maestro. Cuando usted paga un precio bien alto por gustar, estar e insistir en las cosas del Señor, usted se está sentando a los pies del Maestro. En Marta y María podemos ver esa diferencia.
son creyentes. Marta está muy afanada, muy entregada con la etiqueta y el protocolo de que todo salga bien. Y me preocupa a mí en lo personal que algunos de nosotros estuviéramos muy interesados en formalismo y no en la cosa más importante. Yo sé que si el Señor nos dice de Marta, con este gran testimonio marcado a través de los años de la historia, que Marta escogió la mejor parte, es probable que el mensaje sería: Marta, una creyente muy aragana. Sin embargo, el enfoque era que ella estaba sentada a los pies del Señor. Y si algo tenemos que pensar en esta tarde es, hermano, que no debemos distraernos y que debemos de pagar un precio para estar a los pies del Señor y aprender. Ahora, retomando lo que decíamos al principio, tenemos, hermano, muchas distracciones que el mundo nos ofrece. Satanás tiene toda una estrategia. ¿Para qué? Para distraernos y que no nos sentemos a los pies del Señor. Las redes sociales, estaba leyendo esta mañana un artículo que decía que 4 de 10 personas no pueden vivir sin su celular. Y que aunque la tecnología ha avanzado mucho, aunque nadie puede vivir sin tecnología porque ahora nos acostamos con el teléfono al lado, estamos todo el día chequeando el teléfono, donde quiera que vamos el teléfono, incluso hasta manejando, muchos no se separan de sus celulares y esto puede provocar un accidente. ¿Quiere ver una prueba de lo que estoy diciendo? Vaya a un restaurante y mire lo que están haciendo todos. Es increíble que una familia se sienta a comer y tú puedes ver a casi todos usando el celular. Y a veces uno se olvida de esto, que sentado en la misma mesa uno se envía text messages, pudiendo hablar a la persona que está al frente. Pero todas estas cosas las estoy poniendo de manifiesto, hermano, que son distracciones. Ahora, la televisión, hermano, tu computadora, los juegos. Usted puede ver cómo a veces los juegos que se juegan en la computadora, que a veces muchos de nuestros hijos se esclavizan en ello o le distraen. Todas estas cosas, hermano, se están y nos están robando a nosotros. Mencioné el televisor. Nos están robando a nosotros el que nos sentemos a los pies del Señor. Y por consiguiente, hermano, una alma y un corazón que no ha establecido bien sus prioridades, no va a tener el deseo por sentarse a los pies del Señor. Hermanos, aún hasta el creyente más entregado al trabajo ministerial pudiera estar ocupado en esta labor tan metido de lleno, que el estar ocupado en este protocolo, en este formalismo, pudiera distraerle y él descuidarse espiritualmente. Quiero decir, hermanos, que no somos ajenos a esto, pero sí hay algo que debemos de saber. Activismo no es sinónimo de espiritualidad. Activismo no es sinónimo de espiritualidad. Hermanos, si el enemigo lograse quitar la atención de las cosas espirituales y lograr que ninguno de nosotros se siente a los pies del maestro para aprender, porque todos necesitamos sentarnos a los pies del maestro para aprender, él entonces habrá logrado una gran victoria. Y saben, una cosa muy importante, Satanás está usando todos los medios posibles para poder distraernos a nosotros al momento de sentarnos a los pies del Señor. Póngase a pensar por un momento algo. Voy a usar esto como un ejemplo. Cuando la palabra de Dios se expone de este púlpito, cuando usted lee un libro, cuando usted está escuchando un mensaje de la internet, estoy asumiendo que usted está sentado a los pies del maestro, esas son formas de describirlo. ¿Cuántos de ustedes pudieran días después, o un día después, o horas después, comentar lo que leyeron, lo que escucharon? ¿Cuántos de ustedes pudieran volver a rumiar lo que se ha dicho? Todo ello, hermanos, si la respuesta es no, es un ejemplo claro de que nosotros estamos siendo distraídos en esta misma iglesia.
No sé cuántos de ustedes se aseguran de que sus celulares estén apagados, pero en medio del mensaje a veces suenan celulares. ¿Y saben cuántas personas se distraen? El resto, cuando el celular suena. Ahora, el que le suena el celular va a estar distraído. Pero póngase a pensar cuánto cuesta y qué precio tenemos nosotros que pagar para estar sentados a los pies del Maestro. Entonces, hermano, nosotros debemos de pensar en estas cosas porque verdaderamente el Señor nos habla en su palabra de ella. Ahora, ser distraído, hermano, es ser uno alado, es ser uno arrastrado. Yo sé que todos ustedes están familiarizados con esta definición, pero la verdad es, hermano, que como creyente se nos advierte a nosotros en la palabra de Dios acerca del peligro. Por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo 4, nos habla a nosotros de esta influencia que el mundo ejerce en nosotros y que nos distrae. Estas imágenes están en nosotros. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué es lo que está enfatizando Santiago en este pasaje? Está enfatizando de la influencia del mundo en la vida del creyente. Hermanos, probablemente nosotros pensaríamos que viviendo en este mundo no deberíamos de escoger nuestros amigos, no deberíamos de escoger los lugares donde vamos, no deberíamos de escoger y establecer bien nuestras prioridades, pero la verdad es, hermano, que el mundo ejerce tal influencia sobre nosotros que nos distrae. Y a la hora, hermano, de querer nosotros sentarnos a los pies del Maestro, para concentrarnos en lo que Él está enseñándonos en X día, o sea desde el púlpito, vuelvo y repito, sea en nuestro estudio privado, sea algo que estamos escuchando, todas esas imágenes están en nuestra carne, en nuestra mente, y hay una batalla que se está librando y nuestra atención no es prestada. Prueba de ello, hermano, es cuando nosotros tratamos hasta de orar al Señor. No sé cuántos de ustedes cierran sus ojos para orar y terminan balbuceando otra cosa, o la mente se le va a otro lugar, o cuántos de ustedes están leyendo la palabra de Dios e inmediatamente viene y le asalta otro pensamiento. Es una lucha constante poder sentarnos a los pies del Maestro constantemente. Ahora, el mundo nos bombardea. Como creyente, hermano, se nos advierte que este mundo en el cual vivimos está dominado por el maligno. ¿No es esto lo que Juan nos enseñó a nosotros en primera de Juan 5:19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sabe lo que esto significa, hermano? Que Satanás va a usar todas las estrategias posibles para distraer tu atención y mi atención de las cosas espirituales. Y a veces tenemos que decir tristemente que Satanás tiene éxito en lo que él hace. ¿Cómo sabemos que tiene éxito? Estaba pensando, como le dije en esta semana, qué tan distraídos pudiéramos estar. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan allá en Lucas capítulo 9 y especialmente en el versículo 62, cuando el Señor habla de aquellos hombres que querían seguirle? Y él termina esta parte y le dice: ninguno pues que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. Bueno, nosotros todos tenemos una idea de lo que es el campo, lo que nos hemos criado en el campo. Cuando este hombre empieza a orar esta tierra y los bueyes empiezan a empujar hacia adentro y empieza a abrir este camino para sembrar, si esta persona mira hacia la izquierda o hacia la derecha o mira hacia atrás, queda totalmente la línea más hacia la derecha, más hacia la izquierda, pero no va a quedar con la rectitud que debe quedar. En esa misma manera, hermano, nuestras distracciones son palpables en nuestra vida. Usted y yo no podemos ver nuestras distracciones. Cuando un hijo nuestro se distrae,
y hay algo torcido en su vida, y nosotros tratamos de enfatizarle a él o a ella de lo importante que es hacer esto de esta manera, nuestro hijo, nuestra hija no puede verlo, pero nosotros somos espectadores y podemos verlo. La pregunta es, hermano, ¿podemos nosotros ver realmente cuando tal situación se está dando en nuestra vida? Absolutamente que no. Si hay algo que nosotros debemos de entender acerca del efecto del mundo y la receta que la palabra nos da a nosotros en cuanto a esto, lo encontramos en el pasaje de Romanos, capítulo 12, versículo 2, donde el apóstol Pablo escribió lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, si usted no se ha dado cuenta hasta ahora, quiero decir esto: el mundo en el cual vivimos tiene un molde, esa es la idea, el cual quiere amoldarnos en ese sistema de vida para que nosotros realmente no busquemos las cosas espirituales. Lo que Pablo está enfatizando en aquel pasaje es: no se conformen al molde de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y yo quiero preguntar, hermano, ¿pudiera haber en nosotros realmente entendimiento sin sentarnos a los pies del Maestro? ¿Pudiera haber en nosotros entendimiento sin gustar de las cosas espirituales? Me sorprende, lo digo con toda sinceridad, me sorprende que aquellos de nosotros, me voy a incluir en el grupo, que no hacemos actos de presencia, que no buscamos la oportunidad para sentarnos a los pies del Maestro, pudiéramos adquirir un conocimiento que nos ayude a saber qué es bueno y qué es malo, qué hacer y qué no hacer. Hermanos, esa es la razón por la cual nosotros usamos este medio de la gracia que Dios nos ha dado. ¿Saben por qué nosotros nos congregamos? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué el creyente debe congregarse? Pues este mensaje no se trata acerca de eso, pero yo puedo decir algo, una expresión para que todos podamos entender. Nosotros nos congregamos obviamente primero para adorar a nuestro Dios, esa es la idea principal, pero también parte de nuestro crecimiento en la vida cristiana, parte de nosotros poder adquirir el entendimiento, parte de nosotros poder crecer en la gracia, es un medio que Dios usa para enriquecer nuestra vida espiritualmente. Mientras más nos exponemos nosotros a la palabra de Dios, mientras más conocimiento tenemos, mientras más entendimiento tenemos, más vamos nosotros creciendo. Imagínense, a veces nosotros mismos, que estamos congregados, estamos distraídos. Imagínense qué sucederá con aquellos que no hacen actos de presencia a ninguna de las cosas o los medios de la gracia que Dios ha puesto de manifiesto. ¿Qué sucede con aquellos hermanos que probablemente no gustan de las cosas del Señor o que hay que estarlo empujando, o aquellos hermanos que no tienen el más mínimo deseo en su corazón? Si el ejemplo de María y Marta está puesto de manifiesto delante de nosotros, donde Marta estaba ciertamente recibiendo al Señor con todo un formalismo, pero ciertamente sus prioridades no estaban en orden, y María sí tenía su prioridad en orden. Imagínense lo que es esto. Nosotros caemos en uno de esos dos lugares. Ahora, hermano, hay un molde en que el mundo tiene, y deberíamos de pensar en esta tarde si nos estamos amoldeando en él. La distracción, hermano, que el mundo nos ofrece, este mundo en el cual vivimos, el Señor oró por nosotros para que nosotros seamos guardados y preservados. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la oración del Señor en San Juan capítulo 17, versículo 15? Mire la oración del Señor, lo tengo acá. El Señor dijo: no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Hermanos, si nosotros hemos de ser guardados del mal, el Señor oró para que seamos preservados. Es indudable, hermano, que con todas las enseñanzas del Señor, con las enseñanzas que tenemos en su palabra, nosotros podemos
adquirir el entendimiento, el conocimiento para desenvolvernos en este mundo y poder, hermanos, rechazar todo aquello y poder colocar nuestras prioridades en orden. El Señor oró por nosotros también, que hemos creído, ¿no? Después de aquellos discípulos. En San Juan 17:20 el Señor dijo: mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahora, hermanos, piensen en esto que voy a decir ahora. Hay en la palabra de Dios más de un versículo que nos envía señales de alerta acerca de lo que son nuestras distracciones. Y aunque cada uno de estos versículos que yo pudiera leer rápidamente están dichos y fueron dichos en un contexto diferente, sin lugar a duda, hay una obligación de parte tuya y mía como creyente en tomar esto en cuenta para no distraerme. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 10:12 decía, por tanto, estoy leyendo en una versión diferente ahora, por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Esa es una versión diferente que estoy leyendo. Nosotros pudiéramos asumir que soy creyente, no tuviera que preocuparme tanto ni siquiera por mi propia vida espiritual, pero la verdad es que Pablo en ese verso da una alerta, está firme, pero mira, debes mantener tu firmeza. Y sabes, nosotros podemos perder nuestra firmeza en nuestras distracciones. Hay muchísimos pasajes más que pudiéramos leer, pero también algo que pensé mucho en esta semana es en Colosenses capítulo 4, versículo 17. Si podemos ir ahí, hermano, tiene que ver el pasaje de la palabra de Dios con Arquipo, un siervo del Señor, el cual el Señor había dado un ministerio. Mire cómo dice el apóstol Pablo, estoy leyendo en una versión diferente. Y decid aquí Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumpla. Aunque no es el tema hablar de Arquipo aquí en esta tarde, me puse a pensar, hermano, en lo siguiente. ¿Cuántas veces por nuestras distracciones hemos dejado de llevar a cabo el ministerio que el Señor ha puesto en nuestra mano? Oh, hermanos, somos frágiles para ser distraídos. Pudiéramos nosotros como dije al principio, de todos estos enemigos que nosotros tenemos en el mundo, pudiéramos nosotros pudiéramos ser niños en tal sentido y dejarnos llevar fácilmente y nuestra vida ser distraída. Ahora, no estamos ninguno de nosotros ajeno a esto. Ahora, nuestra distracción, hermano, tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que tienen nuestras distracciones? No es fácil, hermanos, como decía hace un rato, poder identificar si estamos siendo distraídos. Pero tenemos distracciones en nosotros. Y a veces nosotros, hermanos, las excusamos. Y a veces nos refugiamos en cualquier excusa que pudiéramos propagar. Pero saben que algunos hombres no pudieron identificar sus distracciones hasta que no fue muy tarde. Yo voy a dar algunos ejemplos por el tiempo para que volvamos al pasaje que leímos de Marta y María en Lucas. Tome por ejemplo a Lot. Cuando usted lee la historia de Lot, que bastante se ha hablado, una peculiaridad que usted puede encontrar es en Génesis capítulo 13, versículo 12, cuando dice allí que Abraham acampó en la tierra de Canaán, pero también pone de manifiesto, entre tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hermanos, Abraham acampó, él sabía que era una morada corta, Lot habitó. Ahora, este asunto, hermano, de que él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, no sucede en un solo día. Empezó un proceso degenerativo en la vida de Lot, de manera tal que él fue distraído, fue como un espejismo que él pudo ver. Él vio la llanura, él vio aquella tierra, se sintió atraído. Por eso es, hermano, que si vamos a hablar con toda seriedad de lo que son nuestras distracciones, debemos de tomar en cuenta que esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. ¿Tú eres creyente? Pues mira,
el mundo, que es tu enemigo, la carne, que es tu enemigo, Satanás, que es tu enemigo, son los tres enemigos que tenemos como creyente. Ellos tres van a usar tácticas para poco a poco irte distrayendo de las cosas más importantes. Oh hermano, nosotros también, aunque hemos estudiado la vida de Lot y vemos lo que la palabra de Dios dice, Pedro le llama a Lot el justo Lot. Ese hombre llamado Lot, pudiéramos ser algunos de nosotros. No pudiéramos tomar issues con Dios y decir, ¿por qué Dios llama a Lot el justo Lot? Pero la verdad es que Lot fue distraído y poco a poco fue penetrando hasta que se encontró viviendo allí en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él no pudo ver que se estaba acercando a Sodoma. Y nosotros sabemos que el resto es historia. Otro ejemplo más que tenemos nosotros en la Biblia, que es un ejemplo para nosotros. Cada uno de nosotros estamos llamados a poner los ojos en el Señor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese pasaje que encontramos en Hebreo? Poned los ojos en el Señor. Él es el autor de nuestra salvación. Pero la verdad es, hermano, que a veces nuestros ojos miran a los hombres. A veces nuestros ojos miran alrededor. Pedro es un claro ejemplo de ello. Cuando nosotros leemos en Mateo 14, versículo 31, cuando Pedro dejó de mirar al Señor, la palabra de Dios dice que Pedro fue hundiéndose. Los ojos fueron quitados del Señor. Y dice que cuando los ojos fueron quitados y Pedro empezó a hundirse, dice que el Señor extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese ejemplo de Pedro, hermano, está en la palabra de Dios para nosotros. A veces nosotros pudiéramos mirar circunstancias, a veces nosotros pudiéramos mirar a otro, pudiéramos distraernos en nuestro caminar con el Señor y nuestra vida pudiera empezar ciertamente a mermar. Ahora, los jóvenes no están exentos tampoco de distracciones. La palabra de Dios nosotros encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 9, a un joven llamado Eutico. Y dice que cuando el apóstol Pablo estaba predicando, Eutico se cayó de una ventana. Y Pablo tuvo que bajar, oraron y oró por él y el joven fue resucitado, fue levantado. Pero la verdad es, hermano, ese joven que cayó de aquel lugar representa también nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes están distraídos. Yo quiero hacer una pausa, hermano, para reconocer lo siguiente. Yo le voy a pedir a los padres que miren a sus hijos muy bien. ¿En qué están nuestros hijos? A veces nuestros hijos están distraídos y a veces nosotros lo vemos estático en un lugar y decimos, por lo menos está en la casa, vamos a dejarlo tranquilo. Hermano, los jóvenes no están tranquilos nunca. Nunca están tranquilos los jóvenes. Cuando usted vea que un joven esté tranquilo en su cuarto y no se escucha una bulla, preocúpese. Cuando usted vea que su hijo o su hija lo ve como muy callado, preocúpese. Los jóvenes no están tranquilos. Siempre, si usted fue joven al igual que yo, siempre estábamos haciendo alboroto. Un joven tranquilo es una maquinación también. Por eso nosotros debemos de ver qué están mirando en la computadora, debemos de ver qué hay en el teléfono, si podemos echar un vistazo. Yo siento mucho que algunos se van a enojar conmigo, invasión de privacidad, pero por eso Dios nos dio a nosotros padres, para que tuviéramos pendientes. Nosotros debemos, cuando yo estaba pensando en Eutico que se cayó de la ventana, yo dije, ¿qué será lo que este joven estaba haciendo que se cayó? Bueno, sabemos que estaba durmiendo. ¿Pero por qué se durmió? ¿Será que se acostó muy tarde la noche anterior? ¿Será que tenía sueño? Hermano, nosotros estamos llamados a mirar y supervisar la vida de nuestros jóvenes. ¿Cuáles cosas le están distrayendo ciertamente a ellos? Y por más está decirle lo que sucedió con Demas, hermano. Demas es un claro ejemplo en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 4:10, Pablo da este testimonio, podemos leerlo. 2 de Timoteo 4:10, mire lo que el apóstol Pablo dice. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica,
Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Quién era Demas? Pablo dice en Filemón 1:24, y en esa lista aparecen Marcos, Aristarco, Lucas, y él habla de Demas y dice, mis colaboradores. Siempre que estudio la historia de Demas, me pongo a pensar, hermano, ¿cuándo fue que empezó Demas a distraerse espiritualmente? No sabemos si en la historia Demas se reconcilió con el Señor. Pero Pablo da este testimonio, dice, Demas, quien era mi colaborador, me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas estaba combatiendo con Pablo, sí hermano, mano a mano en el evangelio, en la predicación. Él estaba envuelto en el ministerio, sí, mano a mano. ¿Podría darse el caso, hermano, de que nosotros estuviéramos trabajando en el ministerio, estuviéramos envueltos en una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo y pudiera darse el caso de que nosotros estuviéramos siendo distraídos, que lo único que queda es la apariencia por fuera? Ese pudiera ser el caso en nuestra vida. Ahora, hermano, ¿por qué hacer todos esos señalamientos? Para que lleguemos a esta historia de Lucas, en la cual nosotros empezamos a leer y miremos ciertamente la situación de Marta y María. ¿Por qué no me acompaña otra vez a Lucas capítulo 10 en el versículo 38, donde nosotros leímos al comienzo? ¿Qué podemos ver acá, hermano? Lo dije al principio, lo vuelvo a repetir ahora. Marta era creyente y amaba al Señor. ¿Cómo nosotros sabemos que esta mujer amaba al Señor? Si usted lee a San Juan 11:27, ella hace una declaración en aquel pasaje y Marta dice, Señor, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Marta era una creyente. Ahora, nosotros estamos representados también en Marta. Si esa es nuestra vida, Marta ciertamente representa a todos los creyentes que hemos creído en el Señor y le amamos. Pero por una y otra razón, hermano, así como Marta, ciertamente nos hemos distraído espiritualmente sin darnos cuenta de la consecuencia que esto acarrea. Ahora, para que entiendan un poco acerca de la personalidad de Marta, podemos decir lo siguiente. Marta tenía una personalidad extrovertida. Era una mujer que se hacía notar. Era una mujer resuelta. Ella invita a Jesús a hospedarse en aquel lugar. Ella es la que sale al encuentro cuando el Señor viene, que Lázaro había muerto. Ella es la que sale al encuentro. Es una mujer decidida. Ella es quien enfrenta al Señor y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Wow, eso es retar al Señor. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Es una mujer activa. Ella ve lo que hace falta de una vez. Está ahí. Es autosuficiente. ¿Y sabe qué? Ella podía hacer todas las cosas por ella misma. El Señor está en aquel lugar. Ella hace todo lo preparativo y le dice al Señor, Señor, no tienes cuidado, dile a mi hermana que me ayude. Lo que había en el corazón de Marta era muy bueno. Hermano, yo quiero traer la atención a nosotros como creyentes. Es algo que debemos de pensar. Un hombre, una mujer, estoy hablando de un creyente, pudiera estar muy dedicado a algo muy bueno, a algo del Señor, haciendo un trabajo, pero toda esa dedicación, es probable que ese creyente no haya tomado el tiempo para venir a los pies de Cristo a orar, a interactuar con Él, y es evidente que lo único que el Señor demandaba cuando llegase a aquel lugar era que Él sea el centro de atención. Y María fue quien pudo captar eso. Ahora, no digo, y lo dije al principio, que Marta
no era creyente. Es una creyente, pero distraída. Y hermano, ¿qué sucede cuando nosotros somos distraídos y no aprovechamos el mejor tiempo? No es que estoy, como dicen los americanos, picking up en los hermanos que controlan la cámara, la música, todo lo que hacemos acá en la iglesia, la tecnología. Todo eso es bueno porque otros se edifican. Pero yo estaba pensando los otros días, si los hermanos que tocan la música allá detrás están concentrados en el servicio. Yo sé que sí. Estaba pensando si los hermanos que trabajan con la cámara, la computadora, están prestando atención. Yo sé que sí. Voy a asumir que sí, pero pudiera existir la posibilidad de que una persona estuviera más preocupada porque todo quede bien, más bien que sentarse a aprender del Señor. Yo pudiera estar más preocupado de dar un mensaje con toda la formalidad, tener en cuenta toda la semántica, todo eso, pero hablar de manera tal que mi alma, mi corazón no conecte con ninguno de ustedes y que realmente el mensaje carezca de vida también. Estuviera más preocupado por mi presentación, si pronuncié una S donde va o no va. Y es probable que usted que esté debajo esté más pendiente cuántas S me comí, si construí bien la oración en una buena gramática. Yo no estoy preocupado por las S. Me han faltado muchas S. Es más, una ocasión predicando dije 4. Y una hermana que bajó del púlpito, lo único que me dijo fue: hermano, no podemos matar a Cervantes. Quítele la S que no va. Y yo esperaba que la hermana me dijera: hermana, ¿y qué te pareció el resto del mensaje? No, eso hablamos después. Lo más importante aquí es que tiene que pronunciar la palabra bien. Y más usted, hermano. Y yo dije: más yo. ¿Será que algunos tienen una expectación más alta de nosotros? ¿Que tenemos que hablar mejor? Pues mire, hermano, si mi español se ha mejorado tanto, que ahora yo lo que tengo es un Spanglish. Hablo español y a veces tiro cosas en inglés. Soy corregido por muchas personas. Vivir acá me ha matado el español completamente. Y entonces no hablo tanto inglés y me ha matado también todo. Me he quedado sin lengua. Pero aquellos de ustedes que tienen una expectación de formalismo, que esperan, y yo a veces me pregunto cuando oigo a algunos hermanos decir: wow, qué programa más lindo, y no dicen nada del mensaje. Eso como que me trae tristeza. O a veces cuando yo veo: ¿viste qué lindo cantaron los niños? ¿Qué lindo se veían? Pero si tú le preguntas: ¿y qué canción te gustó más? No te pueden decir. Porque nosotros estamos más interesados en el formalismo que en el mensaje de las cosas. Ahora, esa era Marta, hermano, y no podemos criticarla. Era una creyente y demandó del Señor. Así, hermano, que podemos ver que sus prioridades no estaban en orden. Ella olvidó lo que era lo más importante. Y uno debe preguntarse: ¿qué es lo más importante en nuestra vida? Es la comunión con Dios. Hermano, el Señor llegó. La palabra de Dios fue abierta. La actividad empezó a una hora. Cuando se llegó la hora, se cantaron el himno, dice la palabra de Dios. Cuando se presentó el evento, te esforzaste. Cuando se planeó aquello, estuviste. Hermano, todas esas cosas que estoy diciendo aquí son importantes y representan realmente nuestro interés por no ser distraídos. A veces nosotros perdemos la parte más importante. Ahora podemos pasar a María rápidamente. Si podemos notar en María aquí, ella era una creyente. Ella ciertamente amaba al Señor. Y María representa a todos aquellos creyentes que aman al Señor y que no se dejan distraer espiritualmente. María representa a los creyentes que apagan sus celulares cuando llegan a la iglesia. María representa a los creyentes que no dejan nada detrás, sino que se preparan con anticipación. No andan corriendo. Sabemos que no andaba corriendo, ¿verdad? No tuvo tiempo para ayudar a Marta. Pero mire la opinión del Señor de María. ¿Qué dice el Señor? María tomó la mejor parte y no le será quitada. Uno debe sentirse decepcionado cuando uno hace todo el trabajo y ve que los demás se llevan el complemento. Se llevan como el elogio. Uno va a decir:
pero después de todo lo que yo hice, bueno, el Señor va a decir, es que lo más importante no era eso, lo más importante era el tiempo para mí, lo que tú me estabas dedicando. Pero ¿cómo era María? María era de una personalidad introvertida. Tenía una actitud, hermano, contemplativa. Y yo quiero decir, hermano, no hay nada de malo en tener una actitud contemplativa. Es más, ¿usted quiere ver un ejemplo? Todos los salmos, en su gran mayoría, tienen una actitud contemplativa de un hombre que se sentó delante de la presencia de Dios a contemplar. Hermano, ¿qué hace el salmista diciendo que los pajaritos en el templo volaban en el Salmo 84? Uno va a decir, pero este hombre es un vago. No. Él pudo relacionar lo que había allí con lo que era estar en la casa de Dios. Y a veces nosotros no tenemos tiempo, andamos tan rápido que nosotros no nos detenemos a pensar en los detalles. Lo más importante, hermano, es todo aquello que hará crecer nuestra vida espiritualmente. Y María sabía que era el Señor lo más importante de aquella ocasión. Era una mujer, sabemos, indecisa. Cuando supo que el Señor venía a resucitar a Lázaro, ella se quedó en la casa. Tuvo el Señor que llamarla para que saliera, pero era reflexiva. Ella tenía una profunda vida interior. Ella podía reconocer su necesidad interior. No era autosuficiente. Hermanos, esta era María. Pero ¿qué era lo más importante con María? Ella había decidido poner sus prioridades en orden. Y con esto quiero concluir, hermano. El título de esta exhortación es No te distraigas. Hermanos, para no distraernos se va a necesitar el que nosotros pongamos nuestra vida espiritual en prioridad primero. ¿Cuál es ese pasaje que nos llama a nosotros a hacer esto en la palabra de Dios? A veces nosotros queremos buscar todas las cosas y al Señor después. Pero cuando usted se acuerda de Mateo capítulo 6, versículo 33 y el 34, el Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si usted lee lo que antecede en el contexto del pasaje, el Señor empieza a hablar, no os afanéis, por qué habéis de comer, qué habéis de vestir, no valéis vosotros mucho más que todas estas cosas. Dios, el creador de todo, el dueño de todo, sabe de nuestra necesidad. Por eso, hermano, quiero concluir invitando a ustedes, al igual que a mí mismo, a que reflexionemos en esta tarde. Debemos de decir con toda sinceridad, hermano, que no tenemos mejores vidas como creyentes, porque no hemos escogido la mejor parte. Hemos estado distraídos. Es notorio en muchos de nosotros que no siempre escogemos la mejor parte. Se podría ver que la línea no está quedando derecha en nuestra vida. Pero usted no pudiera verlo, pueden verlo los demás. De manera que en esta tarde yo quiero invitarle, hermano, para que reflexionemos sobre ello. María pertenece a esa escuela, aquella mujer que estableció bien sus prioridades, aquella mujer que decidió sentarse a los pies del Maestro porque las demás cosas no son importantes. ¿Y qué sabemos nosotros, hermano? Que no debemos de preocuparnos por las demás cosas, lo primero es el Señor. Y ojalá que en esta tarde nosotros demos más prioridad a sentarnos a los pies del Maestro. Como dije al principio, sentarnos a los pies del Maestro, toda ocasión, hermano, toda oportunidad que haya, que exista, para nosotros buscar al Señor, contemplarlo, estar con Él, eso es algo que nosotros como creyentes no podemos dejar de hacer. Y si lo hacemos, nuestra vida, hermano, será diferente. Usted se imagina lo complicada que es la vida y que nosotros estemos más preocupados por las cosas seculares y que abandonemos las espirituales. El Señor nos ayuda, hermano, a encontrar esto en Él y nos dé la fuerza para siempre sentarnos a sus pies. Amén. Puesto de pie, hermano, vamos a orar.
Padre nuestro, en esta tarde reconocemos nuestra condición delante de ti no es probablemente la mejor. Y reconocemos que aún en tu casa, escuchando tu palabra, somos distraídos en numerosas ocasiones. Algunas veces nosotros mismos, nuestra mente no está preparada para sentarnos a tus pies, como estuvo María. Y a veces hay estrategias del enemigo y a veces hay cosas que suceden producto también de los hombres. Pero todo aquello que es usado para distraernos no glorifica tu nombre. Rogamos en esta tarde que tú nos ayudes a tener vidas en las cuales podamos concentrarnos en las cosas tuyas. Ayúdanos a establecer nuestra vida, ayúdanos a establecer prioridades para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a identificar en esta tarde todas aquellas cosas que nos distraen y que nos hacen desviar nuestra sincera atención de tu obra. Sigue con nosotros en esta tarde y bendícenos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.